Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, continuamos un lunes más en nuestro canal donde vamos a aprender sobre el mundo KNX. Estamos realizando, para aquellos que se incorporan ahora, estamos realizando una serie de tutoriales lunes a lunes donde intentamos acercar el mundo de la domótica y más especialmente el estándar internacional KNX. Antes de empezar nuestro tutorial de hoy, queremos saludar a los nuevos seguidores del canal, que son Carles Brown, Daniel Jiménez, Versus Games, Yacine Samadi, Mijael Arroyo, Alessio 1225, Julián Mariño, Jorge Aldeguer Peral y Fabián Flores. Pues nada, a todos ellos, bienvenidos a nuestro canal. Esperamos que aquí aprendáis muchísimas cosas relacionadas con el mundo KNX. Y también recordaros o hacer un poco de refresco a que estamos dando becas a todos los profesores que dan o imparten la asignatura de sistemas domóticos en su clase. Ya hay muchos profesores que han contactado con nosotros, que nos han mandado un justificante indicando que son docentes de cierto centro de cierto instituto, y nosotros le enviamos un código de activación para que puedan entrar al curso online KNX Installer, que es totalmente gratuito, no compromete nada, solamente intentamos de esta manera fomentar los sistemas domóticos, acercar los sistemas domóticos KNX a todos los institutos, que sabemos que hay mucha deficiencia a efectos de formación, que están los profesores algunos un poco perdidos. Pues bueno, a través de nuestro canal y a través de esa beca queremos intentar solventar ese problema. También deciros que estamos abiertos a cualquier solicitud que nos hagáis en nuestro canal. También vamos a mostrar cualquier reparación, programación, vídeo que queréis enviarnos relacionados con el mundo KNX. Y que bueno, vamos a llegar ya mismo a los 500 KNX followers. Yo pienso que en nada ya estamos pasando los 500 KNX followers. La verdad que en muy poquito tiempo hemos llegado a 500. Esperamos que el canal siga aumentando los seguidores. Si conocéis a alguien que penséis que le puede ser interesante este canal, pues compartir los vídeos que estamos subiendo, para que de alguna forma u otra pues podamos compartir el conocimiento del mundo KNX, porque como siempre decimos, KNX es muy sencillo. Cuando se complica la cosa, depende normalmente por la persona que te lo explica. Y también queremos hacer mención al concurso que se realizó hace unos días en Sevilla, que era el concurso de jóvenes instaladores, donde participaron distintos institutos de la provincia de Sevilla. En ese concurso ganó Emilio Camacho, un alumno del Instituto Asati de Lora del Río, que se quedó ganador del concurso de jóvenes instaladores que se celebró en ASEISA, en el distribuidor ASEISA de Sevilla, en las instalaciones de ASEISA. Bueno, Emilio, en primer lugar, felicidades por ser ganador del concurso, y que sepas que tienes una beca para realizar con nosotros el curso de KNX Partner en las instalaciones de nuestra empresa en Córdoba. Una beca que te incluye todo lo relacionado con los costes del curso KNX Partner. Bueno, no sé, creo que no me dejo nada. Quiero acelerar este vídeo porque vamos a hablar de una cosa muy interesante que incluso nos lo habían pedido en otros vídeos tutoriales en nuestro canal, que es hablar de las fuentes de alimentación con diagnóstico. Ya habíamos hecho anteriormente un tutorial sobre fuentes de alimentación, pero hoy vamos a hacer un tutorial solo y exclusivamente para hablar de la fuente de alimentación con diagnóstico, para que sepáis la diferencia entre las convencionales y las que llevan diagnóstico. Nosotros aquí en la empresa siempre incorporamos las que llevan diagnóstico, no ponemos las convencionales, porque nos dan muchísimas más posibilidades que las que llevan incorporado el paquete de diagnóstico. Por tanto, os dejo con el tuto de hoy. Hablamos de fuentes de alimentación con diagnóstico y espero que os guste. Nos volvemos a ver el siguiente lunes. Bueno, pues vamos a empezar con el tutorial de fuente de alimentación de diagnóstico. Para comenzar vamos a aclarar o vamos a indicar algunos conceptos básicos que hacen falta conocer a lo que a fuente de alimentación se refiere.
El primero de ellos es especificar que los aparatos necesitan una señal en continua y otra en alterna para funcionar, ¿de acuerdo? La señal en continua sirve para dar alimentación al dispositivo y la señal en alterna para transmitir la información. Dentro de la señal en alterna, la senoidal se divide en una parte negativa, que es la que genera el dispositivo que emite la información, y la parte positiva, que la genera una bobina que tiene la fuente de alimentación. De ahí viene siempre en CANX el fuente de alimentación con bobina, porque es imprescindible la bobina. La electrónica interna, luego de los propios aparatos, está formada por unos componentes electrónicos que internamente son capaces de separar la señal en continua de la señal en alterna. ¿De acuerdo? Por tanto, no nos vamos a preocupar en CANX de transmitir en continua y en alterna, porque los propios aparatos, en su electrónica, en su composición física electrónica, disponen de unos elementos que son capaces de separar ambas señales. ¿De acuerdo? Bien. También hay que recordar que la fuente de alimentación en el mercado, lo más usual es encontrarla de 160 mA, de 320, de 640 mA. Es lo normal, ¿de acuerdo? Que existe una regla mnemotécnica que indica que no podemos poner más aparatos que lo que pueda aguantar la fuente. En la regla mnemotécnica que vemos en los cursos oficiales, indicamos que, por ejemplo, la fuente de 160 puede aguantar hasta 16 aparatos, la de 320 hasta 32 aparatos y la de 640 hasta 64 aparatos. Pero luego eso en la realidad no es así. En la realidad lo que hay que comprobar con ETS o con la ficha técnica del dispositivo es cuál es el consumo de cada aparato, hacer el cómputo y comprobar que no supera nunca la intensidad de la fuente que vamos a colocar. ¿Vale? Bien. A efectos de montaje con fuente de alimentación existen dos tipos de instalaciones. Una, la denominada centralizada, y otras, las distribuidas. Las centralizadas son las que hoy día conocemos, donde ponemos habitualmente el bus con su fuente y tantos aparatos como queremos colocar. Incluso en esa línea que colocamos los aparatos y la fuente, podemos colocar hasta dos fuentes, ¿de acuerdo? Donde tenemos que cumplir una distancia máxima y mínima permitida, ¿de acuerdo? Las instalaciones de fuentes distribuidas es cuando utilizamos las fuentes pequeñitas, esas que hay en el mercado que son de 25, 40, 80 mA, destinadas fundamentalmente a pequeñas instalaciones. En estos casos podemos poner hasta 8 fuentes distribuidas. Y si no hiciera falta en la instalación, incluso aparte de estas 8 fuentes distribuidas, podríamos colocar hasta 2 fuentes centralizadas. En la fuente distribuida no tenemos que tener distancias de separación, pero en la centralizada sí. Lo que marque siempre el fabricante. Existe una tabla que nos indica unas longitudes que tenemos que cumplir en el caso de fuentes distribuidas o centralizadas. Esa tabla es la que os estoy mostrando ahora mismo. Si os fijáis, tenéis dos partes diferenciadas, una en color azul y otra en color verde. La que es en color verde es la que más os sonará, incluso a aquellos que hayáis dado los cursos oficiales, porque son las fuentes centralizadas, donde nos indica que la longitud máxima del cable bus en una línea son 1000 metros, la distancia máxima entre dos componentes de la misma línea 700 metros y la distancia máxima entre un aparato y su fuente de alimentación 350 metros. Cuando ponemos dos fuentes de alimentación, que es lo máximo que podemos colocar en una distribución central, tenemos que poner una separación mínima entre esas dos fuentes, que será la que especifique el fabricante. El gran desconocido viene en la instalación de fuentes distribuidas, donde podemos colocar hasta 8 fuentes de alimentación. Y si os fijáis en la tabla, cuando solamente colocamos una fuente de este tipo, que es para instalaciones muy pequeñitas, como por ejemplo para controlar simplemente el marcha-paro de un clima de forma remota, pues podemos poner simplemente una fuente de alimentación pequeñita de este tipo. En este caso, la longitud máxima del cable bus será de 350 metros. La distancia máxima entre los dos componentes, que pudiese haber una instalación de este tipo, será de 350 metros, y la distancia máxima entre el aparato y la fuente de alimentación también 350 metros. Pero cuando en vez de una colocamos dos fuentes de alimentación,
ya aumenta esta longitud de cable bus. La longitud total del cable será en este caso 700 metros, la distancia máxima entre dos aparatos 700 metros también, y la distancia máxima entre fuente y aparato 350. Cuando ya pasamos de 3 a 8, las distancias serán las mismas que la instalación central. ¿De acuerdo? Luego también hay que tener en cuenta que no va a haber distancia mínima de separación cuando estamos utilizando fuentes distribuidas. ¿De acuerdo? Eso también es importante. Luego, teniendo claro esta tabla, tenemos claro todo el tema de distancias y uso de una fuente u otra, o uso de un tipo de instalación u otra. ¿Cuándo podré utilizar una centralizada? Cuando vamos a utilizar un número de aparatos mayor, considerable. Pero una distribuida será cuando vamos a colocar un número de aparatos menor. Ahí vamos a necesitar muy poquito consumo y por tanto las fuentes que podemos poner son de estas pequeñitas. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Existen fuentes que disponen de una salida auxiliar. Lo habéis visto en muchos casos. Disponen de una salida auxiliar. Esta salida no dispone de bobina. Es decir, hemos dicho que para que haya comunicación en KNX en las ondas senoidal, la parte negativa la va a dar el componente emisor y la parte positiva la bobina de la fuente. Por tanto, si no tenemos bobina en la fuente en esa salida, no vamos a poder tener una comunicación perfecta según el estándar KNX. Por tanto, esa salida, si no está tratada, no podemos utilizarla para una segunda línea KNX. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el uso que le vamos a dar a esta salida auxiliar? Pues, por ejemplo, el alimentar una pantalla táctil. Hay fabricantes que distribuyen una fuente de alimentación con salida auxiliar porque en cartera disponen de pantallas táctiles pequeñitas que hay que alimentar, aparte de alimentar con el bus, hay que alimentarla a 24 voltios. Y esa salida auxiliar se la vamos a dar esa salida a la pantalla táctil se la vamos a dar a través de la salida auxiliar, ¿vale? Pero mucho ojo, en función de lo que le carguemos a la salida auxiliar, tendremos que ver en su salida primaria, que es la salida KNX propiamente dicha tratada, ¿de acuerdo? Tendremos que ver cuántos aparatos podremos colocar. Es decir, si yo tengo una fuente de alimentación de 160 miliamperios, la regla neumotécnica me indica, si fuera todo perfecto, que podría colocar 16 aparatos. Pero si en la salida auxiliar de esa fuente coloco una carga, tengo que mirar la ficha técnica de la fuente y comprobar cuántos aparatos puedo colgar en su parte primaria. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, continuamos. Un truco muy útil para las fuentes con salida auxiliar es utilizarla como segunda línea KNX. Pero para esto se necesita incorporarle una bobina de carril DIN que sea capaz de crear la parte positiva de la señal senoidal, que transmite, por supuesto, la información de los telegramas. ¿De acuerdo? Esto es un truco, ¿vale? El hacer esto supone ahorrarnos una fuente de alimentación, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a disponer de la misma intensidad en la segunda línea. Es decir, normalmente nos encontraremos que la intensidad de la fuente se reparte para las dos líneas. Por tanto, el uso que le podemos dar a estas fuentes es para aquellos casos donde se superen los 1000 metros de cable bus en una línea que disponga de pocos aparatos. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo que instalar más de 1000 metros bus en una misma línea, según la tabla que he visto anteriormente, tendría que, como por distancia no me lo permite, tendría que incluir otra línea o segmento de línea o lo que sea. Tendría que ampliar con otra fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Ya no es por número de aparatos, ya es por distancia del bus. Pero para yo poder ahorrarme esa segunda fuente de alimentación, voy a coger la salida auxiliar, la voy a transformar en una señal KNX colocando un aparato que es la bobina, ya que en su salida auxiliar no lo lleva incorporada, ¿vale? Y una vez que la he tratado y la he transformado ya a una señal KNX, puedo distribuir otra línea más KNX para ampliar hasta 1000 metros más de bus con un número de aparatos que pueda colgar en esa segunda línea. ¿Y cuántos aparatos podré colocar en las dos líneas con una sola fuente? Pues lo que especifique el fabricante. Normalmente lo que te vas a encontrar es que nunca en la suma de las dos líneas vas a tener más de la carga que marca la fuente. Es decir,
Si la fuente marca 640 miliamperios, tendrás 640 miliamperios en la suma de la línea 1 y la línea 2. ¿Vale? Pero esto según fabricantes. Hay fabricantes que tienen más caña en su fuente de alimentación y sí te lo permiten. Pero suelen ser fabricantes de fuera, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, simplemente. Vale, ahora vamos a lo que nos ocupa. Dentro de las fuentes de alimentación existen unas fuentes denominadas de diagnóstico. Estas fuentes, además de contar como aparato bus dentro de la topología KNX, tienen su propia dirección física y nos van a dar herramientas de diagnóstico muy interesantes. Como por ejemplo, me voy a ir a una fuente de alimentación que nosotros solemos utilizar mucho aquí en la empresa, que es la del fabricante ABB, con la referencia SV/S30.640.5.1. En esta imagen que veis es el pantallazo de los objetos de comunicación que tiene esa fuente de diagnóstico del fabricante ABB. Vamos a ver cada uno de los objetos de comunicación que tiene la fuente. Veréis qué interesante es esta fuente. Empezamos con el primero. El objeto de comunicación número 0, generar servicio. ¿Esto para qué es? Esto es para que cada cierto tiempo, según yo le especifique en los parámetros de ETS, esta fuente de alimentación nos va a enviar un valor, por ejemplo, el 1, cada cierto tiempo, indicándonos que la fuente está funcionando. De esta manera yo puedo hacer una puerta lógica o un temporizador o cualquier función que yo siempre sepa si la fuente me está funcionando. Y en el caso de que, por ejemplo, no reciba un 1 en cuestión de 5 minutos, me salta una alarma o me activo una sirena o de alguna forma reciba una señal que yo sepa que la fuente de alimentación no funciona. Cuando esto lo estoy haciendo de forma remota, el uso es brutal. Es decir, si yo esto lo monto en una instalación que hay en Madrid de una planta industrial y a mí de esta manera me puede saltar una alarma en mi teléfono móvil, que a lo mejor estoy, ¿qué te digo yo?, en Cádiz, y me salta una alarma de que la fuente de alimentación ha dejado de estar en servicio, yo puedo llamar al equipo de mantenimiento por el teléfono y poder actuar rápidamente frente a cualquier previsión, cualquier anomalía que se nos pueda producir porque la fuente KNX no está en servicio. ¿De acuerdo? Vale. Objeto número 1. Solicitar valor de estado y medición. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, los valores que nos envía la fuente al bus se pueden enviar cada cierto tiempo. Ese tiempo lo especificas tú en los parámetros de ETS. Si tú envías los valores en un periodo muy corto de tiempo y tienes muchas fuentes de alimentación en el bus, lo que puedes hacer es saturar el bus. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues darle un tiempo mucho más largo de actualización de los datos que va a medir la fuente. Pero si de alguna manera, si por ejemplo tú le pones que envíe los datos al bus cada 10 minutos, pero si tú en un momento determinado quieres saber qué valores son los que tiene la fuente en este momento, si tú le mandas el valor 1 a este objeto de comunicación que es solicitar valor de estado, la fuente refresca y te envía los valores. No tienes que esperar, por ejemplo, a los 10 minutos que le hemos asignado. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros con esto? Pues nosotros en el terminal táctil le dejamos un botoncito, un icono, donde es valores de la fuente. Por si no quiero esperar al tiempo que le he preestablecido. Yo le doy a ese botón y automáticamente se actualizan los valores, porque se le estoy pidiendo solicitar valor de estado. ¿Vale? Bien. Segundo objeto de comunicación, el de tensión del bus. Eso es la tensión de salida que tenemos en el bus. Para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de 21 voltios, recordad de otros tutoriales, los dispositivos KNX dejan de funcionar. Luego, si yo me conecto de forma remota con una instalación, le hago una petición de lectura y veo que la tensión del bus está en 21, en 22, en 23 y el cliente me llama diciendo que las cosas no están funcionando bien, me cabe predecir que hay un problema de caída de tensión en el bus. ¿Vale? Por tanto, para mí es muy importante tener la tensión del bus.
incluso yo a través de una puerta lógica le puedo asignar una franja a partir de que cuando el bus se me cae, por ejemplo, de 22 voltios, por debajo de 22 voltios, me envíe un correo electrónico, me adelante el problema que se puede producir. Esto es súper importante cuando trabajamos en plantas industriales, quizá a lo mejor en viviendas no, pero cuando trabajamos en plantas industriales donde hay mucha gente trabajando y dependemos del control del alumbrado, del control de las cargas de fuerza, del control del clima para que la gente trabaje en ciertos sitios, es muy importante leer la tensión del bus y en caso de que se me esté cayendo el bus, avisar. A través de estos objetos de comunicación lo puedo hacer, ¿ok? Bien. Objetos de comunicación 3 y 4. Es la corriente del bus en la línea 1 y en su salida auxiliar la línea 2. Objeto de comunicación 5, corriente total. Es la suma de ISU 1 y ISU 2. Es decir, la corriente total es la suma de la intensidad de la salida principal CANX y de su salida auxiliar que la hemos convertido, en el caso de convertirla, en una segunda línea CANX. ¿De acuerdo? Vale, objeto de comunicación número 6. Nos va a enviar un valor 1 o 0 cuando se supera los 640 miliamperios. Cuando la suma de ISU 1 y ISU 2 supera los 640 miliamperios, nos envía un 1 indicándonos que nos ha superado. Nos va a avisar con antelación de que se puede producir un problema. ¿De acuerdo? Objeto de comunicación número 7. Sobrecarga. Se produce la sobrecarga por dos motivos. Uno, porque estamos superando la intensidad máxima admisible que tiene la fuente, que la intensidad máxima no son los 640 miliamperios, aguanta bastante más este tipo de fuente, pero hay un momento en que ya no aguanta más, ¿no? Bueno, pues el valor sobrecarga nos indica que hemos sobrepasado ese valor margen que tenemos de aguante de la fuente. También va a aparecer el objeto de comunicación de sobrecarga cuando hayamos cortocircuitado el bus, ¿vale? Porque cuando cortocircuita el bus, el piloto de sobrecarga se enciende y no se apaga hasta que desaparece, ¿vale? Yo me he encontrado fuentes de alimentación de fabricantes que cuando se ha producido un cortocircuito en el bus durante cierto tiempo, simplemente he ido a la instalación cuando me han dicho, oye, que no funciona esta instalación, no hemos presentado ayer al cabo de la semana, simplemente hemos detectado la avería de dónde está el cortocircuito del bus, lo hemos arreglado y de nuevo la fuente de alimentación ha salido en marcha. Pero ha habido otra fuente de alimentación de otros fabricantes que aunque se especifica en los temarios oficiales de CANX que se especifica que las fuentes de alimentación están preparadas para cortocircuito, hay que indicar que según el fabricante, según la calidad del dispositivo, es cierto que no todas aguantan, pueden aguantar un cortocircuito durante cierto tiempo, pero yo sí me he dado cuenta que hay ciertos fabricantes, no voy a mencionarlos, que cuando está en la fuente de alimentación cortocircuitada durante un tiempo, la fuente se ha ido. Se ha roto, se ha ido y ya está. Por eso es muy importante trabajar con fabricantes conocidos, fabricantes que dentro de que sean conocidos, fabriquen sus propios dispositivos, ¿de acuerdo? Hay muchos fabricantes que son conocidos, pero los aparatos no los fabrican ellos, simplemente le ponen el logo, ¿vale? Y algunos de ellos son muy conocidos, ¿ok? Que lo tengáis en cuenta. Vale, esta fuente en cuestión, en su panel frontal, que es esta fotografía que estáis viendo ahora, que tiene muchos LEDs de estado, os voy a especificar lo que significa cada LED de estado. El de indicador de telegrama lo que hace es parpadear cada vez que detecta que se ha producido un telegrama en el bus. El indicador de error de comunicación se pone a parpadear cuando aparece en el bus un telegrama dañado. Un telegrama dañado o con repetición o cuando hay un telegrama raro, ¿de acuerdo? Entonces empieza a parpadear ese LED. El indicador de reset se enciende cuando tú reseteas la fuente, ¿de acuerdo? Tú puedes resetear la fuente o bien pulsando este botón o bien desde otro objeto de comunicación que ahora que caigo me lo he dejado, que es el número, creo que es el 8, ¿de acuerdo? El número 8 me permite poder resetear la fuente de alimentación de forma remota. ¿Y esto para qué me sirve? Esto me sirve para que cuando me ha pasado también
vas a una instalación y hay algún actuador de algún fabricante que, no sé, por arte de magia deja de funcionar, se queda como bloqueado. A mí me ha pasado que, bueno, que vas al aparato, simplemente le desconectas el bus y se lo vuelves a poner y el aparato empieza a funcionar de nuevo como si no hubiese pasado nada. Cuando eso lo estás haciendo en una instalación que te pilla cerca, pues perfecto. Pero imaginar que esto es una instalación que te pilla muy lejos. ¿Qué vas a hacer? ¿Decirle al cliente que vaya al cuadro eléctrico, desmonte las chapas del cuadro, saque el bus, lo vuelva a poner para que reinicie el aparato? Eso queda un poco feo, ¿no? Que después de que has terminado un proyecto, de que el cliente te lo ha pagado, que encima le digas tú al cliente que vaya al cuadro, que desmonte, que tal, eso queda un poco feo. Bueno, pues con esta fuente tú te puedes conectar de forma remota con la fuente, que ahora que caigo, vamos a sacar también un tutorial donde os vamos a explicar cómo conectarnos con ETS de forma remota, ¿vale? Lo estamos preparando, ¿vale? Continúo. Pues, como digo, podemos conectarnos de forma remota con esta fuente y podemos darle a resetear. Lo que hará la fuente es que se desconectará y pasados 20 segundos volverá a conectarse. Eso hace la función que estábamos haciendo antes de desconecto el bus y lo vuelvo a conectar físicamente. Pues ya no me hace falta hacerlo físicamente, lo puedo hacer a través de o bien el botón reset o bien hacerlo de forma remota a través de su objeto de comunicación, ¿vale? Luego tenemos la conexión bus CANX, que es la conexión donde conecto el bus convencional. Luego tengo la salida auxiliar, que me puede servir o bien para alimentar cualquier dispositivo a 30 voltios, o bien si le coloco una bobina, como vamos a ver la fotografía que viene a continuación, puedo transformarla en una segunda línea CANX. Luego tengo los indicadores de corriente en el bus, que conforme yo voy colocando más aparatos en el bus, esos LEDs se van encendiendo de abajo hacia arriba, hasta superar los 600 que tenemos puestos ahí. ¿Veis que viene indicado 240, 600? Bueno, pues conforme vamos metiéndole más carga a la fuente, esos LEDs empiezan a encenderse para que visualmente tengamos una impresión de cómo está cargada la fuente. Luego tengo el indicador de sobrecarga. Este LED rojo lo comparten muchas fuentes de alimentación y cuando se enciende nos está indicando de que o bien la fuente está sobrecargada o bien está cortocircuitado el bus, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Luego tengo el LED de indicador de funcionamiento, que se pone en color verde, simplemente me dice que la fuente de alimentación está ok y está funcionando normalmente. Y por último, tengo los bornes de tensión de alimentación, donde alimento a la fuente de alimentación a 220 y también tengo que conectar el cable de tierra, que no se olvide nunca, el cable de tierra a la fuente de alimentación CANX. Bueno, pues si os fijáis en esta fuente, que tiene una salida auxiliar, ahora en la siguiente fotografía os voy a mostrar cómo paso de una fuente convencional donde en su salida 1 veis que lo que hacemos es que conectamos una línea, ¿veis? La línea B, que va conectada al acoplador de líneas, ¿vale? Y ahora, la salida auxiliar 2, que no es una salida CANX, que no está tratada, que no genera la onda positiva de la senoidal, la vamos a pasar por la salida 2 de este aparato, que es una bobina de carril DIN, que tiene referencia de ABB DR/S4.1, ¿vale? Donde entra por el 2 y ahora por el 1 sale ya directamente la línea A. ¿Veis? Por tanto, tenemos dos líneas, la A y la B, con una sola fuente de alimentación, intercalando una bobina. ¿Ok? ¿Vale? De esta forma, con este amplificador de línea o acoplador, ¿de acuerdo? Yo puedo tener una línea con su ampliación de segmento, por ejemplo, ¿de acuerdo? Con una sola fuente de alimentación. Es una forma muy fácil de poder ampliar en 1000 metros más el bus, que lo tengáis en cuenta. Y la fuente de alimentación de diagnóstico, con todos los objetos de comunicación que nos da, de verdad que os pueden ser muy útiles para detectar averías, para poder recibir información de estados, para poder resetear de forma remota. Como digo, es muy interesante, ¿de acuerdo? Bueno, pues dejamos aquí el tuto de hoy. Si os ha gustado, dale al like, compartir el tuto, si lo veis interesante que haya más personas que deban de conocer este tipo de fuente de alimentación.
Y nada, como digo, nos vemos en el siguiente tutorial de la semana que viene, aprendiendo muchas más cosas sobre instalaciones, domótica y sobre el mundo KNX. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.